Esta historia comienza en algún lugar del universo. Un pequeño niño se encontraba luchando contra un gigante monstruo y lamentablemente es asesinado. De aquí pasamos a la Tierra. Unos maleantes están escapando de la policía, pero para su desgracia aparecen Gohan y Videl en su papel de los Gran Saiyaman y los detienen. Enseguida son alertados de que un anciano intenta suicidarse arriba de una torre, por lo que nuestros héroes llegan enseguida y salvan al viejo que había decidido aventarse. Y una vez estando abajo, el anciano le pregunta a Gohan si conocía a Tapión, un guerrero legendario que salvó a la galaxia del sur hace 1000 años de un gigante maligno. Pero Gohan le dice que no lo conoce. Entonces el abuelo le dice que ese mismo gigante viene en camino y que la Tierra corre un gran peligro, pidiendo la ayuda para despertar al legendario Tapión que yacía dentro de una caja musical sagrada. Sin embargo, ninguno pudo abrir la caja, por lo que el anciano, totalmente desesperado, les rogó que llamaran a Shenlong y le pidieran que él abriera. De esta manera, Gohan lleva al viejo a la casa de Bulma y todos salen a buscar a las esferas del dragón, de modo que al anochecer, estos las reúnen y hacen llamar a Shenlong, pidiéndole que abriera la caja musical. Este cumple su deseo, y de la caja sale el gran Tapión, en una de las escenas más emblemáticas del anime, y con una canción tan bonita y melancólica. Pero ante la sorpresa de todos, Tapión pide que lo regresen a la caja, pues acaban de cometer un gran error. Sin embargo, ya no hay manera de regresarlo porque la caja se destruyó, por lo que este misterioso hombre se va del lugar y se refugia en una antigua fábrica apartado de la sociedad. Y como a Trunks le llamó tanto la atención, decidió seguirlo, pero este no quiere estar con nadie. Sin embargo, día tras día Trunks lo iba a visitar para dejarle comida, pero este siempre lo ahuyentaba por algún motivo. Una noche en la ciudad, apareció la mitad de un gigante generando caos, ante la presencia de Gohan y Videl que no pudieron hacer nada. La criatura era demasiado fuerte, pero en eso, aparece Tapión tocando aquella melodía épica y hace desaparecer al gigante. Estando ahora en la fábrica, Tapión se está quedando dormido y suelta aquella ocarina que utilizó hace un momento, apareciendo frente a él un portal, del cual sale medio gigante intentando matarlo. Sin embargo, Tapión consigue tomar su ocarina y comienza a tocar la melodía, consiguiendo así que este ser desaparezca. Habiendo pasado ya unos días, el pequeño Trunks llega para dejarle comida a Tapión, pero de la nada aparece el anciano y le arrebata su instrumento. Sin embargo, Trunks consigue hacerse con este y se lo regresa a Tapión, ocasionando que el viejo huya del lugar. Y es gracias a esto que Tapión empezó a confiar más en Trunks, de modo que ahora ambos comen juntos, y Trunks lo lleva a su casa, donde empiezan a conocerse mejor. Es aquí donde Tapión le cuenta que él tenía un hermano menor. Los dos vivían en un planeta muy parecido a la Tierra, pero un día apareció un grupo de magos y trajeron con ellos a un demonio llamado Hildegard, el cual casi erradica a toda la población, y cuando ya no había esperanza, de repente un milagro apareció. En eso se da cuenta de que Trunks se había dormido, así que se sale de la habitación, encontrándose a Bulma en el camino, a la cual le termina contando el resto de la historia. El milagro que apareció fue que su dios les proveó 2 espadas y 2 ocarinas. Mientras detenían los poderes del demonio con la melodía, cortaron su cuerpo a la mitad con la espada, y para mantenerlo encerrado, él absorbió la mitad superior en su cuerpo y la mitad inferior en su hermano. Lamentablemente, para evitar que la bestia volviera a salir, encerraron a ambos hermanos en unas cajas musicales y los enviaron a distintas galaxias. Lo triste aquí es que su hermano ya fue asesinado, y es por esto que la parte inferior de la bestia apareció noches atrás en la ciudad. Todo esto conmueve a Bulma e intenta crear una caja musical un poco más grande pero muy parecida a la que tenía. Estando ya adentro, la caja musical de Bulma falló y Hildegard la destruyó. De modo que Tapión aparece enfrente de los guerreros Z y les pide que lo asesinen para impedir que las dos partes se fusionen. Pero de pronto aparece la parte inferior de Hildegard y con la ayuda del anciano logran liberar la parte superior, consiguiendo que este ser se fusione en un solo cuerpo. Enseguida Tapión intenta debilitarlo con la melodía, pero ya fue inútil, ya que le faltaba la ocarina de su hermano. De modo que la pelea comienza. Goku, Gohan, Goten, ninguno pudo siquiera tocarlo, pero de pronto aparece Vegeta. El día de hoy no estoy de buen humor, insecto. Sin embargo, tampoco él pudo hacer nada, y fue derrotado fácilmente.
por lo que Goten y Trunks se fusionan, y estos sí logran hacerle un poco de daño. Sin embargo, esto lo único que ocasiona es que Hildegard evolucionara. Ahora más compacto y con la habilidad para volar, era prácticamente superior en todos los aspectos, ya que era más rápido y más fuerte. Y cuando la esperanza ya estaba perdida, desde lejos empieza a escucharse aquella melodía épica, y en esta ocasión sí lo consigue debilitar, absorbiéndolo por completo. De modo que Tapión se para frente a Trunks y le suplica que acabe con su vida. Por favor, Trunks. Si no me cortas, la tierra será destruida. Y cuando Trunks está a punto de matarlo, Hildegard se libera, destruyendo la ocarina y poéticamente aplastando al anciano. Pero de pronto, un grito se escucha a lo lejos. Era Goku convertido en Super Saiyajin fase 3. Esto distrae a la bestia, y Trunks aprovecha para cortarle la cola. Enseguida Goku lo provoca, para que este peleara con toda su fuerza, ya que ya había descubierto su punto débil. De modo que cuando está a punto de ser golpeado, Goku se lanza sobre él, esquiva su puño, y utiliza la mítica técnica del puño del dragón, y termina con la vida de esta maligna bestia. Finalmente, esta historia termina con Bulma dándole la máquina del tiempo a Tapión, para que éste regrese a su planeta de hace 1000 años. Pero antes de irse, Tapión le regala su espada a Trunks, la misma que en un futuro este utilizará, terminando así esta película.